Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas, por esta enorme oportunidad. Bueno, hoy es jueves, hoy es jueves ya, híjole, ya casi nos gana la semana y es de verdad algo que se va tan rápido que a veces ni cuentas nos damos. Hoy es jueves 6 de julio del año 2023. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, una vez más el presidente López Obrador se queja de que es el presidente más atacado. Y la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿qué ha hecho el presidente para merecer semejante agravio? Pues única y sencillamente es uno de los presidentes que diariamente no solamente divide al país, sino que injuria, denosta, calumnia, atropella, insulta a quien se le ponga enfrente sin ningún freno. Eso ha hecho que sea uno de los presidentes más despreciables, que no tiene ningún recato, ningún respeto por nada ni por nadie. Así sea un diputado, así sea un senador, así sea el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, severamente atacada por uno de los personajes que presumió de ser uno de los más demócratas, por ser un presidente que incluso en su época como opositor pedía respeto hacia las instituciones que le daban equilibrio a nuestra república. Llámese Poder Judicial Federal, llámese Poder Legislativo, Ejecutivo. Un presidente que hoy se le ha olvidado el camino que tuvo que recorrer para llegar a la silla de Palacio Nacional, para terminar siendo el hazmerreír. Y no solamente eso, sino un presidente que no ha tenido la capacidad política para poder darle otro rumbo a este país, como lo prometió. Y es que uno de los temas más graves que enfrenta hoy el país es el tema de la enorme inseguridad. 160,000 homicidios rebasan, pero por mucho ya, los números de Felipe Calderón y los números de Enrique Peña Nieto. Un presidente que, si le suma a usted el enorme daño que le ha hecho a este país al destruir el sistema de distribución de los medicamentos, al destruir el sistema de salud de nuestro país, ha generado un sinfín de muertes que se suman a las muertes o a los homicidios dolosos perpetrados en este país en una lucha casi en todo el territorio mexicano. El otro día le daba yo datos, un 88% del territorio mexicano ocupado por el crimen organizado que, tiene bajo asedio a todo el territorio mexicano. Si le suma a usted la cantidad de muertes que se ocasionan por falta de medicamentos oncológicos, por falta de una diálisis, usted se dará cuenta que es uno de los gobiernos más mortíferos y criminales de toda la historia de nuestro país. Porque en ese afán de locura y de esquizofrenia ha destruido instituciones que, si bien no eran las mejores, cuando menos atendían las causas que tenían que ver con los padecimientos en materia de salud. El Seguro Popular fue destruido, se creó el INSABI y hoy el INSABI ya no existe, porque fue un sistema de salud que no sirvió y que hasta hoy no sabemos qué se hizo con tantísimos miles de millones de pesos que se fueron a esta área de salud. El Instituto del Bienestar, el INSABI, el Instituto de Seguridad y Bienestar del INSABI, que así se llamaba,
Este sistema de salud, pues hoy prácticamente no existe, pero antes destruyó este personaje, uno de los presidentes más cobardes, más despreciables que pudo haber llegado a la presidencia de México, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Antes de destruir su propio engendro, que era el INSABI, destruyó el Seguro Popular, que cuando menos ahí encontrabas algo de atención. Desgraciadamente también lo destruyó. Bueno, pero el tema del fracaso rotundo que te muestra en toda su magnitud a este gobierno es el tema de la alta criminalidad, donde diariamente se habla de entre 80 y 90 homicidios, diariamente, así como lo escucha usted, diariamente. Eso es el número de gente que muere de una forma violenta. Los números no mienten. Usted puede entrar a la página de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y luego vemos, por ejemplo, como gobernantes, como la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, esta alcaldesa que ya reconoció su reunión con un presunto líder criminal de los Ardillos. La alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, dijo que acudió a un desayuno y que quiere que se filtre completa la grabación. Una alcaldesa reunida con un líder criminal es de verdad algo que te hace pensar qué tanto está metido la delincuencia organizada en los gobiernos. Sí, aún, y yo creo que en este gobierno se ha afianzado más un narcoestado, aunque se pretenda negar en el Zócalo de la Ciudad de México, festejando el triunfo de la mal llamada Cuarta Transformación, cuando por un lado lo festejaban y por otro lado enterraban a Hipólito Mora, el icónico líder de las autodefensas, el que creó las autodefensas allá en Michoacán para defenderse del crimen organizado. Un crimen organizado que se placea y camina libremente por las calles sin que nadie, absolutamente nadie, sobre todo me refiero a las autoridades, logren controlar o logren hacer algo en este tema. Norma Otilia Hernández fue captada en un video que estaba en una reunión con un presunto líder criminal de una organización pues delictiva, y ahí la alcaldesa dijo que bueno, admitió que las imágenes pertenecen a un desayuno al que fue invitada. Mire qué ingenua, ¿no? La funcionaria dijo en una entrevista que quiere que se filtre la grabación completa debido a que, a su juicio, el video está editado, según declaró durante la versión que ella dio hace unos días, ¿no? Digo, eso fue ayer, si no mal recuerdo. Es algo de verdad aberrante la forma en cómo el crimen organizado penetra las estructuras del gobierno, pero más aberrante aún es cómo los políticos, cómo los funcionarios están permitiendo todo esto, y cómo, la verdad, ante la incapacidad para contenerlos, prefieren a veces hacer arreglos o pactos, como todo parece indicar fue lo que se llevó a cabo en esta reunión. De otra manera no se entiende. No se necesita ser muy inteligente, pero tampoco se necesita ser ingenuo para pensar que dentro de esta reunión algo se pudo haber pactado. En fin, el video que circuló en redes sociales, ahí se puede ver a la alcaldesa en una mesa con un hombre que ha sido identificado como presunto líder del grupo Los Ardillos. Y es que allí en Michoacán hay varios grupos, Tras darse a conocer dichas imágenes, Norma Otilia Hernández dijo que no se llegó a ningún acuerdo. Miren nada más, así de ese tamaño las cosas por allá, sin ningún problemita, todo tranquilo, tranquilamente la cosa. Así que ahí está.
incluso se ve ahí a este señor que está platicando con ella, también aparentemente trae un arma de fuego, ¿no? Si usted vio los videos, pues digo, ¿qué más le puedo decir? Y es que, mire, el expresidente Felipe Calderón, supuestamente el creador de todos los males de este país, según López Obrador, el que le pegó al avispero y que hoy, a 5 años de gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, le siguen echando la culpa. El expresidente Felipe Calderón salió a decir que el crimen organizado intervendrá en las elecciones del 2024. Dio una entrevista a la revista Proceso y ahí da como un hecho que el crimen organizado no solo intervendrá en las elecciones del 2024, sino que lo hará en favor de los candidatos de Morena de cara a esos comicios. Plantea la pregunta clave: ¿cómo se comportará el ejército? Un ejército que tiene todo. Un ejército que asume funciones más allá de sus atribuciones y que descuida sus verdaderas tareas. Un ejército que está en seguridad, un ejército que está en aduanas, un ejército que está en aviación, un ejército que está en el Tren Maya, un ejército que está en el corredor interoceánico, un ejército que está en los bancos del bienestar, un ejército que acapara muchas funciones y maneja mucho dinero sin que se logre transparentar cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, los contratos que entrega, los contratos que muchas empresas han ganado, entre comillas, de qué forma lo ha manejado. El expresidente Felipe Calderón ha dicho: ¿qué hará el ejército? ¿Cómo se comportará el ejército? Un ejército al que le ha dado mucho poder Andrés Manuel López Obrador, ante el temor, pues, de que más adelante sea detenido o apresado por tantas y tantas denuncias que tiene en su contra. Le apuesta a la lealtad de un ejército, le apuesta a la sumisión de un ejército, le apuesta a que le deben muchos favores, porque hoy el presidente prácticamente le ha entregado todo el país al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le apuesta, pues, a la lealtad y a la complicidad que ha creado este personaje corruptor que se llama Andrés Manuel López Obrador. El crimen organizado, dice Felipe Calderón, va a intervenir en las elecciones del 2024, como ya intervino en las elecciones locales del 2022. De hecho, afirmó, ya está interviniendo, auspiciando, propiciando, no sé si financiando, pero ya está adentro, dice el expresidente. Bueno, así están las cosas. Bueno, y otra cosa muy importante es que con la llegada de Xóchitl Gálvez como una posible candidata de la oposición, pues le arrebató prácticamente la conversación al presidente, un presidente que se ha visto opacado últimamente, un presidente que cada que habla la viene regando, como se dice, un presidente que ya dio muestras de misoginia, un presidente que ya dio muestras de un total machismo hacia las mujeres, porque es un presidente que no sabe distinguir a una mujer como Xóchitl Gálvez, que ha venido de abajo, que se ha forjado, que ha luchado por salir adelante, que ha recibido reconocimientos internacionales, que conoce mucho del medio ambiente, que ha sido delegada allá en la Ciudad de México, que ha sido senadora de la República, que ha sido directora del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en fin, una senadora como Xóchitl Gálvez que hoy le arrebata prácticamente la conversación, que le arrebata los espacios políticos a las famosas corcholatas que hoy buscan quién de ellas va a encabezar la defensa de la mal llamada Cuarta Transformación. Y por este lado, la oposición, PAN, PRD, pues andan buscando quién será el que encabece el frente opositor o quién será el responsable de este frente amplio por la nación. Así que
El presidente López Obrador ya dejó de fijar la agenda política nacional desde la irrupción de Xóchitl Gálvez en la carrera presidencial. El mandatario López Obrador podrá decir lo que quiera sobre la senadora hidalguense, incluso se escuchó mal lo que dijo el presidente, que detrás de ella pues hay personajes políticos muy importantes como Salinas de Gortari, como Claudio X, en fin, empresarios y todo eso, o sobre cualquier otro precandidato. El presidente siempre anda hablando en contra de ellos, para eso utiliza las mañaneras, pero sus dichos, que antes eran palabras divinas, pues prácticamente hoy son palabras de cantina, como dice por ahí uno de los analistas políticos, como es Adrián Trejo. Y bueno, la agenda pues prácticamente hoy la oposición la ocupa muy importantemente. Así que vamos a ver, pero yo creo que Xóchitl Gálvez, si la oposición, pues vamos a ver si logra ponerse de acuerdo, si la oposición no logra articularse bien, pues se les puede ir una gran oportunidad. Pues es importante que trabajen en unidad, porque Xóchitl Gálvez hasta el día de hoy pareciera ser que es el factor de unidad de diversas disputas que existen al interior de este Frente Amplio, de esta alianza que tiene el PRI, que tiene el PAN, que tiene el PRD. Todo parece indicar que si hay acuerdos, como ha sucedido hasta ahorita, en donde incluso ya se bajaron varios aspirantes a dirigir aspirantes como responsables del Frente Amplio por México, si se logran bajar, como por ejemplo Gurría, Claudia Ruiz Massieu, si no mal recuerdo fue Claudia Ruiz Massieu la que se bajó, Lili Téllez, hay varios personajes que han ido bajándose poco a poco, y el único más fuerte de los más fuertes que quedan es Enrique de la Madrid, es Santiago Krill, la propia Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, si no mal recuerdo. Hay varios todavía, pero todo parece indicar que Xóchitl Gálvez pues lleva una grandísima ventaja hasta este momento, y prácticamente se encuentra en un empate técnico con una de las corcholatas preferidas de López Obrador, que se llama Claudia Sheinbaum. Así que aguas porque doña Xóchitl Gálvez en una de esas se va hasta el fondo, y en una de esas abre las puertas del Palacio Nacional, no desde adentro, sino desde afuera, a través de la confianza que le puedan otorgar los ciudadanos en el 2024, si es que logra articular bien a la oposición y ser ella la candidata presidencial, con muy amplias posibilidades de ganar la presidencia de la República. Desde luego van a venir una serie de ataques fuertes, muy fuertes, así que vamos a ver qué viene, pero sí está complicado el asunto. Hasta ahorita, en este momento, Xóchitl ha acaparado los reflectores de varios sectores, entre ellos los medios de comunicación, los medios políticos, los medios sociales, la clase empresarial. Hay algo que está sucediendo con Xóchitl Gálvez. En un principio ustedes lo recordarán que ella quería ser quería ser la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, las cosas se le han puesto prácticamente de apechito, como se dice por ahí. Bueno, oiga, y aquí en Veracruz, nuevamente el gobernador Cuitláhuac García, que bueno, ya sabemos que el gobernador ha venido creando un enorme vacío político, ha creado un clima y un sentimiento de resentimiento y de odio, porque no articula bien y no está bien enfocado en la tarea política. Ha dejado muchos espacios, que por cierto ha llenado Sergio Gutiérrez Luna, el aspirante a la gobernatura del estado de Veracruz, un hombre muy cercano a Dan Augusto. Ahorita le platico esa nota, pero bueno, déjeme decirle que el gobernador del estado nuevamente se fue contra un juez federal que ordenó la liberación de Jorge y Diana
padres de Marlon, el feminicida de Montserrat Bendímez, en el municipio de Boca del Río. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se pronunció ante la decisión que tuvieron los jueces. El gobernador indicó que la familia de Marlon, quien por cierto está en la cárcel, cuenta con poder económico, por lo que no descartó que hubiera intereses económicos para su liberación. Todo lo que tenga que ver con un juez federal, este señor lo critica. Como no conoce el Estado de Derecho, como hay mucha ignorancia para conocer lo que dicta o lo que dice la resolución cuando se tramita un amparo o cuando se obtiene un amparo, pues todo lo descalifica porque no hay una... Es un modo nada más de descalificar, porque lo que hace el Poder Judicial Federal, lo que hace un juez federal es valorar cuando no se aportaron bien los elementos, cuando hay irregularidades en alguna carpeta de investigación, cuando hay irregularidades por parte de un juez de control. Un juez federal corrige para garantizar los derechos de las personas. Entonces, a veces, por ejemplo, no hace mucho con el caso de Angélica Sánchez, usted lo recordará, el juez de control, Angélica Sánchez, había recibido la notificación de un amparo, o tenía en sus manos un amparo que ordenaba prácticamente poner en libertad a un presunto delincuente. No salió al final de cuentas porque les ejecutaron, creo, al parecer, otras órdenes de aprehensión, pero ella le estaba dando cumplimiento a un mandamiento federal y con eso bastó para ser destituida. Y no solamente eso, hoy está en la cárcel acusada de, señalada o imputada de pues de actos contra la fe pública, tráfico de influencias, y a pesar de que no son delitos graves, pues la tienen hoy bajo prisión justificada. Eso sí, el gobernador pues no critica el hecho de que pues los jueces de control del Tribunal Superior de Justicia pues prácticamente se ve que hay una mano ahí atrás que ordena qué se hace y qué no se hace, en donde la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, pues pareciera ser que únicamente espera recibir órdenes o permanece inclinada, agachada o cerrada de los ojos para no defender y no poner un límite a la división de poderes, porque ella es una persona que encabeza uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, y en este caso del Estado de Veracruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Pero bueno, volviendo al caso, ese caso que hoy tiene en la cárcel a Angélica Sánchez, pues es parecido a lo que sucedió ahora, porque un juez federal, un juez ordenó la liberación de los padres de este joven que habían sido señalados de omisión, porque al parecer escondieron al hijo, porque al parecer hicieron alguna conducta que se tipifica como delito, pero bueno, a través de una serie de pruebas se lograron determinar algunas cuestiones que modificaron, ellos estaban en prisión, que modificaron las medidas cautelares. Esto no significa que ya estén totalmente libres, sino que pueden enfrentar el proceso en libertad. Durante su rueda de prensa, el gobernador señaló al juez corrupto que otorgó la liberación de Jorge y Diana, esto pese a contar con pruebas de presunta participación en el feminicidio de Monse, asegurando que se compró al juez federal. Eso es lo que siempre declara el gobernador del estado. Por eso le digo que ha creado un enorme sentimiento y un clima de odio, coraje, persigue a sus enemigos, a sus adversarios, actúa como fiscal. Dice, tienen poder económico los papás de Marlon. Dice, ¿a quién recurrieron? Pues cabe mencionar que los padres de Marlon fueron puestos en libertad tras habérseles otorgado la prisión preventiva por su participación en los hechos donde la joven perdiera la vida en un hospital al recibir una brutal golpiza por parte de quien fuera su novio, quien junto con sus padres la dejaron golpeada en la sala de urgencias para después desaparecer por un largo tiempo. Usted recordará, creo que fue el caso en el que la joven la llevaron los padres y ahí la dejaron en el hospital, ¿no? Pero este joven brutalmente la había golpeado y bueno, quedaron, pues fue directamente el responsable, los padres de alguna u otra manera
pues quisieron proteger a su hijo, ¿no? Y lo ayudaron, la llevaron al hospital, y hubo una serie ahí de cuestiones que al final de cuentas fueron valoradas por el juez y ha ordenado su liberación. Esta liberación se dio pese a los reclamos por parte de la familia de Montserrat y colectivos feministas que manifestaron por las redes sociales que no estaban de acuerdo con la resolución de un juez. Sin embargo, imperaba la corrupción en México. Cuitláhuac García aseguró que las leyes son claras para poder atender el caso de feminicidio, el cual cuenta con las pruebas necesarias para poder fincar las responsabilidades a los padres como responsables también de la muerte de Montserrat. Hay que recordar que el feminicidio de Montserrat ocurrió en el 2020, cuando ella fuera agredida por su entonces novio, siendo localizado meses después. Así como se habría dado la detención de Jorge y Diana, o sea, los papás, por haber incurrido en omisión al no brindarle el auxilio necesario a Monse después de la agresión, así como de encubrimiento del presunto responsable que era su hijo. Esos fueron los delitos, pero no significa que fueran los feminicidas, ¿verdad? Porque pues es otra cosa. Omisión de auxilio y encubrimiento, ¿no? Delitos que sin duda son delicados, pero que al final de cuentas, pues un juez valoró todo eso. El detenido, el presunto feminicida, porque todavía no se ha dictado sentencia, pues al final de cuentas está en la cárcel, y los padres se enfrentarán su proceso en libertad. Esa es la nota que ha dado el gobernador, pero ya sabe usted que el gobernador siempre se va contra todos, contra el que se le ponga enfrente, igual que hace López Obrador, ¿no? Bueno, le decía yo hace un momentito, que todo esto de lo del gobernador, este enorme vacío, esta falta de capacidad, esta falta de liderazgo, que ha descuidado o ha cometido una serie de errores por enfocarse en sus enemigos, en sus adversarios, se ha olvidado de lo más importante, que es hacer política. Cuando no haces política, pierdes liderazgo, y cuando no hay liderazgo y hay un vacío de poder, alguien lo llena. Y ahí salió el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien ahora está siendo acuerpado desde hace un buen tiempo, que creó una organización en el estado que se llama Estamos a Gusto que Siga López, y que tiene que ver directamente con una de las corcholatas, que es Adán Augusto, que busca ser el responsable, el responsable de la defensa de la 4T, y posteriormente candidato a la presidencia de la República. Bueno, Sergio Gutiérrez Luna le ha armado a Adán Augusto, con quien se ha visto muy muy cercano, le ha armado aquí en Veracruz una gran estructura política, que cada que llega a un acto se ve la diferencia con las otras corcholatas. No estamos diciendo que las otras corcholatas también no hagan sus eventos, pero dése cuenta, y en todos los eventos que usted vea de Sergio Gutiérrez Luna, el aspirante a la gubernatura de Veracruz, y de Adán Augusto López Hernández, son eventos que se caracterizan por una gran capacidad de convocatoria, por una muy buena logística y un buen manejo de los tiempos, del acomodo, de los recorridos, de cómo ir manejando esta agenda que tiene el hoy exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto ha generado, lo de Cuitláhuac García, ha generado un clima y un sentimiento de coraje, por lo que le decía yo, contra sus enemigos y adversarios, descuidando su verdadera tarea, y ha puesto en riesgo pues prácticamente lo de su candidata del gobernador, que es Rocío Nale, una secretaria de Energía que se ha caracterizado también por su forma tan déspota de tratar a la gente, que se ha olvidado de Veracruz, que no cumplió con la reclasificación de las altas tarifas eléctricas, y que para colmo tampoco ha terminado la refinería de Dos Bocas, y para desgracia no está costando los 8,000 millones de dólares que había prometido, sino el doble, más allá del doble. Estamos hablando de casi 18,000 millones de dólares. Es una brutalidad, y hasta el día de hoy, pese a que se prometió que el 1 de julio ya se estaría produciendo el primer litro de gasolina, nada de eso ha sucedido. Es lamentable, pues,
que esta señora Rocío Nale, de aquí de Coatzacoalcos, que se siente veracruzana, aunque no es veracruzana, es de Zacatecas, que aquí en Coatzacoalcos se le dio cobijo, se le dio comida, se le dio familia, se le dio trabajo, no se acuerde de Coatzacoalcos, de una de las promesas que hizo, que era la reclasificación de las tarifas eléctricas. Eso el pueblo no lo olvida, aunque muchos quisieran que así fuera. Y eso le va a traer y le trae una enorme, o carga una enorme losa en la espalda, que el pueblo tampoco lo olvida ni se la quiere quitar. O sea, quitarle esa losa política es difícil que el pueblo lo haga, por la gran cantidad de mentiras que esta señora ha hecho a lo largo de esta corta trayectoria política que ha tenido, que llegó a la cúspide con Andrés Manuel López Obrador, impulsada por un grupo muy importante de medios de comunicación, como es el grupo Imagen del Diario del Istmo. La familia Robles Barajas, que la ha ayudado demasiado, y a quienes traicionó vil y cobardemente, pero que hoy siente que nadie la detiene. Pero este clima de enrarecimiento, este clima de un sentimiento de coraje, de odio y de decepción, creado por Rocío Nale y creado también por Cuitláhuac García, puede detener el proyecto que ellos ya tienen planeado. Y por eso, ahora, todo este espacio y todo este vacío lo ha venido llenando Sergio Gutiérrez Luna, apoyado y respaldado por el ex secretario de Gobernación y gobernador con licencia, Adán Augusto López Hernández. Así que hay que estar atentos a ver qué pasa. Por cierto, Adán Augusto mañana estará aquí en Coatzacoalcos, no sé, creo que a las 5 de la tarde por ahí, vamos a ver si vemos por ahí una foto, a las 5 de la tarde parece que está programada la visita de, a ver si me la consiguen por ahí, creo que está por ahí, a ver una foto, creo que la vi ahí en las redes sociales, de Adán Augusto, que mañana viene a las 5 de la tarde aquí en el Parque Independencia, si no mal recuerdo, en el Parque Independencia, aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Trae una gira que viene de Poza Rica, está en Poza Rica, va a pasar a Orizaba, llega a otros municipios, ya llegó desde ayer, estuvo en Poza Rica, buen recibimiento, por cierto, muy bien organizado por parte de Sergio Gutiérrez Luna y varios actores políticos muy importantes que se han sumado. Bueno, pero por ahí hay una foto a ver si logramos subirla para que la gente la vea, donde está donde está ya programada su visita para mañana a las 5 de la tarde en el Parque Independencia, aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Yo creo que esa reunión aquí en Coatzacoalcos, pues todo parece indicar que pues va a tener mucho éxito, porque es una zona que, pues sobre todo porque es de aquí de Tabasco, ¿no? Y ha sido bien recibido Adán Augusto. Vamos a ver, mañana a las 5 de la tarde, Adán Augusto López Hernández. Sí, a las 5, ¿verdad? A las 5 de la tarde está aquí Adán Augusto. A ver, chécamelo ahí, por favor. A las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, Adán Augusto. Sí, creo que a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Adán Augusto López Hernández. A ver si ven por ahí. Hay una notita que ahí manejaron varios medios de comunicación, como Emporio Sur, donde sacaron la notita que llegaba Adán Augusto. Llega Adán Augusto aquí a Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué más viene, pero por lo pronto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana a las 5 de la tarde, Adán Augusto. Y vamos a ver, porque viene el desfile de más corcholatas, un dineral que se gasta. Eso sí, para qué más, que la verdad, aunque dicen que no han gastado mucho. Espectaculares, ve usted por donde sea, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Ya veremos los de la oposición también, a ver qué tanto saca. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme acompañado. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra próxima emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde.
Hasta pronto.